Bien, jóvenes, vamos a ver, en la clase de hoy, vamos a ver problemas con números racionales. Para lo cual, rápidamente vamos a revisar qué cosa es un número racional. Un número racional son aquellos números que se puede expresar como una fracción, es decir, como un cociente de dos números enteros. Y tenemos que el conjunto de números racionales x tal que x igual a sobre b. Vea, estos dos términos, tanto el numerador como el denominador, dice son números enteros, ¿ya? Y el denominador diferente de 0. ¿Por qué? Porque no hay división entre 0. Entonces, como ejemplos tenemos números racionales 3 cuartos, 4 tercios, 5 sextos. Si nosotros lo dividimos cada una de estas fracciones, obtengo números decimales, ¿vea? Con ciertas características. Por ejemplo, el primero es un número decimal finito. El segundo es un número decimal infinito periódico puro. Y el tercero, un número decimal infinito periódico mixto. Ojo, cada una de estos números decimales se ha obtenido al dividir los términos de cada una de las fracciones. Aquellos números que no tienen estas características que hemos mencionado, ¿no?, van a ser números irracionales, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una pi raíz de 2 epsilon, ¿no? Luego vamos a ver qué cosa es una fracción. Una fracción es la división indicada de dos números enteros y positivos, ¿ya?, donde A es distinto a B y B también distinto a 0, ¿ya? Ojo, acá tanto el numerador como el denominador deben ser números enteros positivos. Ejemplos de fracciones: 5 séptimos, 8 novenos, 6 quintos, etc. No son fracciones menos 3 cuartos, 9 tercios, menos 6 medios, etc. ¿Por qué no son fracciones, no? Estamos observando, por ejemplo, en este primer ejemplo, que el numerador es un número negativo. Hemos dicho que tienen que ser positivos para ser fracción, ¿no? Este segundo ejemplo, ¿por qué no es un número o no es una fracción? Porque vea, este es divisible, ¿no? Divisible. Si yo lo divido, esto es 3. Entonces no sería fracción, ¿no? Clase de fracciones. Fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Y estas fracciones impropias podemos expresar como números mixtos. Fracción homogénea cuando las fracciones tienen iguales denominadores. Fracciones heterogéneas cuando tienen diferentes denominadores. Fracción reductible son aquellas fracciones que nosotros podemos hacer simplificación, ¿no? Fracción irreductible, aquellas fracciones que ya no podemos hacer ninguna simplificación. Fracción generatriz de un número decimal. Y la fracción irreductible de la que procede un número decimal se va a llamar fracción generatriz del número decimal, o simplemente generatriz. Aquí quiero precisar lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, si me dice determine la fracción generatriz de un número decimal, implica de que yo debo convertir ese número decimal a fracción irreductible, ¿no? Por eso nos dice acá que es aquella fracción irreductible que dio origen a un número decimal. Entonces, hallar la generatriz de un número decimal es convertir el número decimal a fracción irreductible. Entonces tenemos tres casos acá. El primer caso, acá tengo cuando el número decimal es finito o limitado. Entonces, ¿qué hacemos para convertir? Escribimos como numerador el número decimal sin la coma y como denominador la unidad, o sea, el número 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales se tiene. Entonces acá tengo 3. Y luego hago la simplificación correspondiente.
hasta obtener fracción irreductible. Por ejemplo, en este primer ejemplo 0,12. Escribo como numerador 12, sin la coma sería 12, y la unidad seguida de dos ceros porque después de la coma hay dos cifras decimales. Simplificando mitad, mitad, ¿no? Dos veces tengo 3 sobre 25, ¿no? El ejemplo va igual, ¿no? Sin la coma sería 24 sobre la unidad seguida de un cero, ¿no? Porque después de la coma hay una sola cifra decimal. Simplificando 12 quintos. La C igual, ¿no? Sin la coma sería 2204 entre la unidad seguida de 3 ceros, ¿no? Porque después de la coma hay tres cifras decimales. Simplificando tengo 551 sobre 250. El segundo caso, cuando un número decimal es infinito periódico puro. Entonces, vea, si tengo una parte entera, vea, esa parte entera va a multiplicar, ¿no?, a la fracción, ¿no? En este caso, como numerador de la fracción vamos a escribir, ¿no?, un periodo. Periodo son lo que se repite infinitas veces, ¿no? Entonces, ABC se repite infinitas veces sobre 3 nueves. ¿Por qué? Porque tiene tres cifras el periodo. Y luego hago la simplificación y lo convierto a fracción. El primer ejemplo es 0,333. Entonces, acá el periodo es 3. 3 sobre tantos nueves como cifras tiene el periodo. Sería 3 sobre 9. Simplificando un tercio. En el ejemplo B, 0,18. En este caso sería 18, sería el periodo, ¿no? Entonces escribo como numerador 18 sobre 2 nueves porque el periodo tendría dos cifras. Y simplificando tengo 2 sobre 11. El tercer ejemplo, 1,24. Acá hay una parte entera. Esta parte entera va a multiplicar por, convirtiendo la parte de decimal, sería 24 sobre 2 nueves, porque tiene dos cifras decimales, ¿no? Y hago la simplificación, sería 1 por 8 sobre 33, multiplicando y convirtiendo a fracción, tendría 41 sobre 33. Cuando el número decimal es infinito periódico mixto, que es la forma de la conversión. El primer ejemplo, 0,2333. Acá la parte no periódica es 2, la parte periódica es 333. Entonces, como numerador escribo la parte no periódica seguida de un periodo, sería 23 menos la parte no periódica 2. Y como denominador, tantos nueves como cifras tiene el periodo y seguida de tantos ceros como cifras tiene la parte no periódica. Y el numerador resto 23 menos 2, 21 sobre 90. Simplifico 7 sobre 30, ¿no? De la misma manera en el ejemplo B. Sería 324 menos 3 sobre 2 nueves por la parte de las cifras que tiene el periodo y un 0 por la parte no periódica, restando 321 sobre 990. Simplificando 107 sobre 333. En este tercer ejemplo, vea, hay una parte entera, va a ir multiplicando, vea, por la parte decimal, 318 menos 3 en el numerador, entre 2 nueves seguida de un 0. Luego 2 por, restando 315 sobre 990. Simplificando la fracción sería 2 por 7 sobre 22, igual. Como fracción sería 55 sobre 22. Luego vamos a ver rápidamente intervalos en reales. Entonces, un intervalo es un conjunto de números reales que se corresponde con un segmento o una semirrecta de la recta real, según se incluyan o no los puntos extremos A y B. Los intervalos pueden ser intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto, o pueden ser semirrectas o también llamados intervalos infinitos. Entonces lo que aquí hay que tener en cuenta es cómo escribir simbólicamente cualquiera de estos intervalos y cómo puedo yo interpretar el significado como un conjunto
y cómo yo puedo hacer la representación gráfica en los problemas. Entonces, este cuadro hay que tener muy en cuenta para poder trabajar los problemas. Luego vamos a ver problemas con números racionales. El primer problema dice, Ricardo desea comprar dólares para pagar una deuda de $500. ¿Cuánto dinero requiere tener Ricardo en soles como mínimo para poder comprar los dólares que necesita y pagar su deuda? B. Ricardo tiene 1.500 soles. ¿Cuántos dólares podrá comprar con dicho dinero? ¿Cuántos dólares seguirá debiendo aún? Pregunta C. Con la finalidad de poder cancelar su deuda, Ricardo decide cambiar sus 40 euros a soles y luego a dólar. ¿Le alcanzará los 40 euros para cancelar su deuda? Muy bien. Entonces nos presenta el tipo de cambio. Entonces, para nosotros, vea, dentro de nuestra práctica diaria se dan situaciones donde hay que pagar una cuenta, una deuda en dólares, ¿no? O puede ser en euros, etcétera, ¿no? Entonces, para lo cual se utiliza tipo de cambio. Hay un tipo de cambio compra como también tipo de cambio venta. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Bien, la primera pregunta, ¿no? Para responder la primera pregunta, vamos a determinar la deuda que posee Ricardo de $500, a cuánto equivale en soles, ¿no? Entonces hacemos la conversión de $500 por el tipo de cambio venta, ¿no? Tipo de cambio venta. Multiplicado sería 1.690. O sea, Ricardo requiere 1.690 para poder pagar su deuda. El ejemplo o la pregunta B dice, Ricardo tiene 1.500 soles, ¿ya? ¿Cuántos dólares podrá comprar con dicho dinero? Dice, ¿no? Entonces, como tiene 1.500 dólares, ¿no? Para poder saber cuántos dólares equivale, vamos a dividir entre el tipo de cambio venta, ¿no? Tipo de cambio venta. Entonces, 1.500 entre 3,38 harían 443.78. Luego calculamos cuántos dólares aún debe, ¿no? Si nosotros podemos comprar con 1.500 443.78, la diferencia de lo que debe $500 será 56,22. Entonces Ricardo puede comprar 443.78 dólares y aún debe 56,22 dólares. Ricardo cambia sus 40 euros a soles, ¿no? O sea, a ver, porque tiene 40 euros. Entonces, en soles sería 40 por 3,35, haría 134 soles. A dólar equivaldría a 39,64. Dinero que posee Ricardo sería 1.500 más 134, sería 1.634. No alcanzaría para pagar su deuda, que es 1.690. Entonces a Ricardo no le alcanzará el dinero para cancelar la deuda. La siguiente pregunta dice, la receta para un pastel requiere 3/5 de tabletas de chocolate. Margarita hará 30 pasteles. ¿Cuántas tabletas de chocolate necesitará? Solución. Entonces, en este caso, 3/5 de chocolate requiere para un pastel. Entonces, para 30 pasteles sería 3/5 por 30, equivaldría a 18 tabletas de chocolate. María va de compras con 240, gasta 2/5 de esta cantidad en víveres y 2/3 de la que queda en ropa. ¿Cuánto dinero le queda? Gastó en víveres 2/5 de 240, que equivale a 96 soles. Y la diferencia que le queda sería 144. Luego de esto, de lo que le queda, va a gastar en ropa 2/3, que equivale a 96 soles. Entonces, dinero que le queda aún a María sería 240 menos 96 que gasta en víveres menos 96 que gasta en ropa. Equivalía a 48 soles. A María le queda 48 soles de dinero. Muy bien, jóvenes.
esta última pregunta ya dejamos para ustedes que lo revisan y ustedes acá tienen para que puedan trabajar